me parece que ahí ya pueden ver los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 te dicen que tienes un transformador de 25 kilovoltioamperios que alimenta una carga de 12 kilovatios con un factor de potencia 0.6 en retraso. Ya, primer literal, te dice que determines el tanto por ciento respecto de la plena carga que soporta el transformador. Ahora, es raro que tomen este tipo de cosas porque a este nivel todavía no se ha visto ni siquiera transformadores, creo. No sé si ya entraron al tema de transformadores, pero bueno. Cuando te dicen, te dicen aquí arriba, te mencionan al transformador, ya, todo esto de aquí, más o menos, bueno, desde aquí hasta más o menos por aquí, ya, estos datos de transformador son conocidos como datos de placa. Ya, te dicen que el transformador es de 25 kilovoltioamperios, ya, 25 kVA. Te dicen que el transformador es de 25 kVA. Ya, ese es un dato de placa. ¿Qué significa que es un dato de placa? Que es un dato nominal. O sea, que es la máxima potencia que él puede transferir. Ya, es lo máximo que él puede dar. Ya, a eso se refiere. Entonces, básicamente, el dato de placa o la potencia nominal, ya la potencia aparente nominal, serían los 25 kVA. ¿Ya? Dice que está alimentando una carga de 12 kilovatios, ¿ya? Nada, la potencia activa. La potencia de la carga, ¿ya? Que está conectada en este momento, sería de 12 kW, perdón, ¿ya? Kilovatios. Ya, con un factor de potencia, y esa carga tiene un factor de potencia de 0.6 en atraso, ¿no? O inductivo. Ya, me piden que determine el tanto por ciento respecto a la plena carga que soporta el transformador, que está soportando el transformador. Es decir, lo que me dicen es que, lo que me están diciendo es la relación entre la potencia que le está suministrando ahora en este momento la carga y la potencia nominal, ¿ya? En tanto por ciento, entonces lo multiplico por 100, ¿ya? ¿Cómo obtengo este valor de la potencia de la carga? Pues fácil, yo tengo la potencia activa y el factor de potencia. Recordemos que de estos valores yo puedo sacar que la potencia aparente o la magnitud de la potencia compleja sería igual a la potencia activa partido del factor de potencia. Entonces, básicamente, ahí tendría que colocar la potencia activa en esta expresión se convierte nada más que en la potencia activa de la carga dividido para el factor de potencia, dividido para la potencia nominal del transformador por 100%. Obviamente, vamos a asumir que la carga que consume 12 kilovatios es la única que está conectada al circuito del transformador, o sea que está conectados en paralelo y que, bueno, no hay nada más, y que el transformador, bueno, digamos que es ideal, ya, que no hay pérdidas. Entonces, básicamente la carga está conectada en paralelo al transformador, por lo tanto, toda la carga consumida toda la potencia consumida por la carga es la potencia suministrada por el transformador, ya, por así decirlo. Entonces, básicamente, reemplazando esto me quedaría 12 kilovatios, 12K, ya, dividido para 0.6, que es el factor de potencia, dividido para 25K, ya, por 100. Y esto me da un momento para sacarlo. 12, 0.6, 25. Ya, esto da 0.8. 0.8 multiplicado por 100 me da el 80%. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Eh, bueno, el literal B. Para el literal B me solicitan que cuántos kilovatios de carga adicionales con factores de potencia 1 se pueden añadir a dicho transformador sin que se trabaje a plena carga. Ya, a ver. ¿Cuál es la condición de plena carga? La condición de plena carga son estos 25 kilovoltioamperios, ¿no? Ya, a ver, una cosita. Lo que me están diciendo, básicamente, a ver, estos son los terminales. ¿Qué pasó? Uy,
los terminales del transformador, ¿ya? Los terminales del transformador que vienen a estar conectados a la carga, ¿ya? Vamos a hacer aquí el literal B. Vamos a hacer pequeño esquemático, ¿no? Entonces, aquí vendrían a estar los terminales del transformador, por así decirlo, ¿ya? Ya saben que aquí hay un voltaje B, bueno, podrían verlo como una fuente por ahora, ¿ya? Y aquí está conectada en paralelo la primera carguita, ¿ya? Porque era el único elemento que estaba conectado en ese circuito. Estaba la carga, que sabemos que consume 12 kilovatios, ¿no? Al factor de potencia tal. Vamos a llamarlo carga 1, ¿ya? Esta es mi carguita 1. Luego, me están diciendo que cuántas cargas yo puedo conectar, bueno, cuál es la potencia total que yo puedo conectar a las de cargas. Esperen un momento, me dice cuántos kilovatios. Sí, ya. ¿Cuántas cargas con factor de potencia 1, ya, puedo conectar yo en paralelo? ¿Cuántos kilovatios de carga puedo conectar? Ya, por así decirlo, no en sí tantas cargas, sino una carga ya con factor de potencia 1. Con factor de potencia 1, es decir, que solo me va a proporcionar potencia activa, ¿ya? ¿Por qué? Porque al decir factor potencia 1 significa que no hay potencia reactiva, no hay inductores ni capacitores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el máximo que yo le puedo colocar de potencia activa para que la suma entre las dos potencias, la de L1 y la de la carga 2, ya la potencia total, en magnitud, sea menor o igual a la potencia nominal del transformador, ¿ya? Que, bueno, la potencia nominal sabemos que es 25 kVA. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo. ¿A qué es igual esta potencia total? Esta potencia total simplemente va a ser igual a la potencia de L1, la potencia de L1 más la potencia de L2. Pero sabemos que la potencia de L2 solo tiene parte real, ¿verdad? Porque tiene factor de potencia 1. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto me va a quedar. Ya sabemos que la potencia de L1 es 12K para la potencia activa, ¿verdad? 12 kilovatios, más, bueno, no le pongamos los vatios, ¿no? Más J, como está en atraso, ¿no? Está en atraso, sí, está en atraso, ¿ya? La potencia reactiva, recordemos que la potencia reactiva la podemos sacar con esta expresión. La potencia activa multiplicado por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, que es 0.6, ¿ya? Esta es mi potencia reactiva. ¿Ya? Ahora, la potencia del otro elemento, vamos a llamarlo X, ya tal y como lo llaman aquí. Aquí está. Ya, 12K, ya, sí, X, ya. Listo. Vamos a llamarlo X. Sabemos que solo tiene parte real y que la parte imaginaria es 0, ¿verdad? Porque tiene factor de potencia 1. Cuando hay factor de potencia 1 es puramente un resistor y no hay potencia reactiva para ese elemento. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta va a ser, vamos a agrupar un poquito los términos y va a quedar, la parte real de toda la potencia total es 12K más X, ¿ya? Y la parte imaginaria me quedaría, ¿cuánto es 12K por tangente de coseno inverso de 0.6? Ya vamos a ver, 12 por tangente de coseno inverso de 0.6. Esto es 16K. 16K, J. Listo. Y esta viene a ser mi potencia total. Ya, ahora, yo sé que en magnitud, esa potencia total tiene que ser menor o igual a la potencia nominal del transformador, ya a los 25 kVA. Voy a tomar el límite, o sea, voy a tomar el último valor que puede tomar esa potencia, ya, la magnitud de esa potencia total, es decir, los 25 kVA, y lo voy a igualar a esta expresión, ya. Voy a decir que el máximo valor que puede tomar la potencia, bueno, el máximo valor que puede tomar X, ya, para que el transformador no se me dañe o para que me trabaje a plena carga, serían que cuando la magnitud de la potencia total sean los 25 kVA. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a la magnitud de estos elementos, ¿no? De las componentes. Sería 12K más X más 16K por J, ¿no? Que es la potencia reactiva. ¿Y a qué es igual la magnitud? Bueno, sabemos que el cuadrado de la potencia, el cuadrado de este elemento es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Sería 12K más X al cuadrado más esto al cuadrado, ¿verdad? Sin la J. 16K. Entonces, bueno, básicamente, pasando a restar, me quedaría 12K más X
al cuadrado es igual a 25K al cuadrado menos 16K al cuadrado. Sacando raíz cuadrada me quedaría 12K más X es igual a la raíz cuadrada de 25K. De hecho, incluso puedo sacar factor común K cuadrado. Ya me quedaría solo K, pero dejémoslo así tal cual por ahora. ¿Ya? Al cuadrado menos 16K al cuadrado. Obviamente el K es de 1000, ¿no? Al cubo, 10 al cubo. Ya, entonces básicamente aquí ya podría despejar X. ¿Ya? Y X me tiene que quedar, esto es raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 16 al cuadrado menos 12. Ya, X me tiene que quedar, me parece que queda ese valor. Si no, lo estoy haciendo mal. 12, 16, 25, estamos bien. Ya, ya, me tiene que quedar la raíz cuadrada de 25K al cuadrado menos 16K al cuadrado menos 12K. Ya, y bueno, básicamente X me tiene que quedar, un momento, esto es 16 al cuadrado, 25 al cuadrado, menos 12, y ahí X me queda 17 punto algo. Me dan un momento para verificar eso, porque no sé si he cometido algún error. Ya, esto, K, no, kilovatios en este caso, porque X es parte de una potencia activa. Ya, me dan un momento, porque creo que no sale esta respuesta, y sí debería salir. X es igual a 7.21 kilovatios. Ya, algo estoy haciendo mal, disculpen un momentito. Sin que se trabaje apenas carga. Añadir a dicho transformador, ¿cuántos factores de potencia uno se puede añadir a ese transformador? Ya, me da un segundo porque tengo que confirmar esta respuesta porque sí sale el 7.21. Me dan un segundo. Algo no está saliendo. O sea, creo que pusiste lo que pone en la calculadora porque la ecuación final la puse y me salió. A mí Ya, también. sí. Ah, sí, perdón. A ver, déjenme confirmar. Esto es 25. Bueno, creo que puse algo mal en la calculadora, ¿no? Entonces, a ver, era... Me están diciendo que esta expresión de aquí sí sale, ¿no? De esta expresión de aquí sale Sí, 7.21K. sale. Ajá. Ya. Disculpen, cometí algún error en la calculadora. Bueno, ahí está. 7,21 kilovatios. Ya, listo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Ah, sí, perdón. Estaba cometiendo algún error en la calculadora. Sale 7,200937. Ya, 7,21, es prácticamente lo mismo. Ya, kilovatios. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Algo no quedó claro? Básicamente me basé en este triángulo de potencia. O sea, si se dan cuenta, la potencia reactiva se va a mantener porque le estamos agregando carga de puramente resistiva. Entonces la potencia reactiva nunca va a cambiar. Va a seguir siendo 16K en atrás, o sea, 16K inductivo, positivo. ¿Ya? La potencia activa es la que va a cambiar. Se le va a añadir un poco más de potencia, ¿ya? Va a consumir un poquito más de potencia, que es la representamos con la variable X, ¿no? Y bueno, luego saco la magnitud de esto, que tiene que ser igual a 25K. Aquí no es kilovatios, aquí es kilovoltamperios. Voltamperios, y ya pues de ahí se despeja X. No sé si me voy a entender, alguien tiene alguna duda, si no para pasar al siguiente ejercicio. ¿Al transformador se lo trata como una fuente de voltaje o qué? Sí, al transformador trátalo como una fuente de voltaje. En este caso vamos a asumir que es ideal. ¿Sí? Ok. Ya. Lo único que hace está haciendo el transformador ahora, al ser ideal, es básicamente cambiar el nivel de tensión. ¿Ya? Por ahora el transformador tú míralo como, a ver, no sé dibujar un transformador porque es un poquito complicado por lo de las bobinas.
Bueno, ya. Básicamente tú mira el transformador como esto. Aquí tú tienes un nivel de voltaje, qué sé yo, 1700 voltios, ¿ya? O 13.200 voltios, ¿ya? Y aquí vas a tener, y en el otro lado del transformador vas a tener, qué sé yo, 220, ¿ya? Básicamente es eso. El transformador pasa de un voltaje muy alto a un voltaje más bajo, ya en este caso, si es un transformador reductor. Eso es lo que va a hacer. Y tú lo vas a ver esto como si fuese una fuente de voltaje. Ya por ahora. Ya luego ese análisis es un poquito más complicado porque el transformador realmente tiene, bueno, puede pasar por histéresis, tiene pérdidas y todo eso, ¿no? Y ya pues se vuelve un poquito más complicado después, pero por ahora es ideal. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio, si nadie tiene alguna duda. Ya, si nadie tiene dudas, vamos al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio número 10. Este ejercicio te dice que una línea monofásica de 230 voltios con una frecuencia de 50 Hz se conectan los siguientes receptores, ya los siguientes equipos. Un receptor que consume 2000 vatios o 2 kilovatios con un factor de potencia unidad, es decir, puramente resistivo. Un receptor que consume 2.5 kilovatios con un factor de potencia 0.8 inductivo. Y un receptor que consume 1.5 kilovatios con un factor de potencia 0.6 inductivo. ¿Ya? Sabemos que estas dos cargas son tipo resistiva e inductiva y esta carga es puramente resistiva. ¿Ya? Primero, me piden cuál es la potencia activa y reactiva total. Para la potencia activa lo tenemos fácil, ¿verdad? Ya me están dando la potencia activa de cada una de las cargas. Entonces, la potencia activa total suministrada por el generador o la línea monofásica. Obviamente, la línea monofásica la pueden ver como si fuese una fuente, ¿no? Como si fuese una fuente de corriente alterna que está alimentando varias carguitas en paralelo, ¿no? Bueno, no necesariamente en paralelo, pero en general, si esto lo aproximamos a un circuito doméstico, ya serían circuitos más o menos conectados en paralelo. Ya, y listo. Ya, estas son las carguitas que les mencionan ahí, ya, y esta es la línea, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, básicamente va a ser eso. Y la potencia activa, ya saben, la potencia activa total suministrada por la línea, bueno, o por la fuente en este caso, ya es igual a la potencia total consumida por cada una de las cargas, la suma de las potencias consumidas por cada una de las cargas en ese circuito, ¿ya? Obviamente vamos a ignorar que existen pérdidas en la línea, ¿ya? Por si acaso. Entonces sería 2 kilovatios, que es la potencia de la primera carguita, ¿verdad? Te dicen que tiene una potencia activa de 2 kilovatios, más la otra potencia activa, que también me dan de la segunda carga, que es 2.5 kilovatios, más la potencia activa de la tercera carguita, que es 1.5 kilovatios, ¿no? Esto me da 4, esto me da 6 kilovatios. Sí, creo, sí, 6 kilovatios. Y esta es la potencia activa total. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? El hecho de que sea monofásica no implica mucho por ahora. Ya luego, ya saben, en el siguiente semestre van a ver de circuitos trifásicos, ya van a ver ya cuál es la diferencia y todo eso, ¿no? Por ahora simplemente no le hagan mucho caso a eso de que es monofásica, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro hasta ahora? Bueno, entonces, ahora, recordemos, siempre que me den los datos de potencia activa y factor de potencia de alguna carga, yo puedo encontrar la potencia reactiva de esa carga con la expresión la potencia activa multiplicada por la tangente del coseno inverso, del factor de potencia. ¿Sí? Ahora, esto va a ser más menos, ¿no? Es más cuando es inductivo o está en atraso, y es menos cuando está en adelanto, ¿no? Eso es lo que me dice el signo. Obviamente, este signo más o menos tiene que ir aquí, ¿verdad? En realidad, porque es el signo del ángulo. Pero vamos a ponerlo aquí afuera porque igual da lo mismo, ¿no? Que lo pongamos aquí o acá, ¿no? Solo para que recuerden que el ángulo es positivo o negativo también, ¿no? Dependiendo si están atrás o más adelante. Ya, entonces, bueno, como todos estos son inductivos, significa que están en atraso y bueno, aquí siempre tiene que ir el signo más, nada más, ¿ya? Entonces vamos a sacar la potencia reactiva de cada una de las carguitas para sacar la potencia reactiva total.
Para la primera carga, ¿qué tenemos? La primera carga es un receptor de 2 kilovatios con factor de potencia unidad. ¿Ya? Sabemos que cuando tiene factor de potencia unidad, ¿qué significa? Que la potencia reactiva es 0, ¿no? Vamos a sacarlo. Vamos a demostrarlo. Entonces sería la potencia de la primera carga, que es 2 kilovatios, vamos a ponerle 2K, ¿ya? Multiplicado por la tangente del coseno inverso de 1, ¿verdad? El factor de potencia que es 1, factor de potencia unidad. Ya, esto de aquí es 0 y la tangente de 0 es 0. Por lo tanto, me va a dar 0 voltiamperio reactivo. Listo. Para mi carguita 2, ¿cuál es la potencia activa? 2.5 kilovatios. Ya, por la tangente del coseno inverso del factor de potencia de esa carguita, que es 0.8 inductivo o en atraso. Por lo tanto, aquí no tengo que agregar ningún signo menos. Y ya, pues esto me va a dar 2.5 por tangente de shift coseno de 0.8. 1.75. No, 1.875. Ya. 1.875 kilovoltio amperio reactivo. La potencia reactiva de mi tercera carga, que vale, ya, la activa vale 1.5K, multiplicado por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, que vale 0.6. 2 Entonces kilovoltios sería amperios. Reactivo. 2. Sí. Ya. Listo, gracias. Entonces, básicamente, la Q total que te piden ahí, y bueno, parece que dice Q tau, pero bueno, la Q1 más la Q2 más la Q3. Obviamente, respetando los signos, ambas, en este caso las tres van a ser positivas porque las tres son, bueno, estas dos son tipo de carga, tienen carga inductiva y esta de aquí no tiene carga ni inductiva ni capacitiva. Y esto me va a dar 3.875 kilovoltio amperio reactivo. Lo que sale ahí. 3.8, sí, está, es lo mismo. Ya. Kilovoltio amperio reactivo en atraso, sí, en atraso porque se le salió positivo, ¿no? Ya saben, eso nomás por el signo. Si le sale negativo, está en adelanto. Si le sale positivo, está en atraso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, vamos al literal B. Me piden la intensidad y el factor de potencia total. Ya, oye, es más, aquí me dicen que la conexión de los receptores está en paralelo, ¿ya? Si no me lo decían, igual tendría que asumirlo, porque si no sé el tipo de conexión que tienen los receptores, está un poquito complicado el análisis. Déjenme mover un poquito esto. Vale. Entonces, ya, ahora sí. Ahora sí. A ver, me piden, a ver, esto es mi literal A. Ya. Este es mi literal A. Para mi literal B me piden la potencia, la intensidad de corriente y el factor de potencia total. Pues fácil, miren, para el factor de potencia primero, yo tengo que tener la potencia total consumida por las cargas o suministrada por la línea, ya, o la fuente. Entonces la potencia total es simplemente la potencia activa total más J, la potencia por la potencia reactiva total, ¿no? Entonces sería 6K más J, la potencia reactiva total, 3.875K, ¿ya? Bueno, incluso podríamos quitarla acá, aquí y acá. Y acá poner kilovoltio amperio, ¿no? Esta es mi potencia compleja total, ya suministrada por la línea o por la fuente, ¿ya? Básicamente el factor de potencia vendría a ser igual a el coseno del ángulo, ¿verdad? Al coseno del ángulo de la potencia, ¿no? De la potencia total. Y bueno, pues básicamente vendría a ser el coseno. ¿Cómo determino este ángulo? Fácil, con la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 3.875, dividido para la parte real, que es 6. Y esto me tiene que dar coseno de shift tangente de 3.875
Partido 6. Ya, y esto me tiene que dar 0.84. .840039 39.4. Ya. En atraso. ¿Cómo sé que está en atraso? Bueno, yo sé que ese ángulo me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque las dos componentes de aquí son positivas. Ya. Y está en atraso. Ya. Y creo que sale lo mismo de aquí. 0.84 en atraso. ¿Está bien? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Todo claro. Bien. Saquemos ahora la magnitud de la potencia total. La magnitud. Entonces sería la raíz cuadrada. Ya, de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Aquí tendría que ir 6K al cuadrado más 3,875K al cuadrado. Sabemos que puedo sacar el K, ¿no? Puedo sacar el factor común K al cuadrado y sacarlo de la raíz, ¿verdad? Me quedaría, y aquí ya no me quedaría el K, sino que me quedaría afuera, ¿no? Si yo saco factor común K cuadrado y sale de la raíz, porque está, bueno, raíz cuadrada de un número al cuadrado, y ya pues. Y aquí me quedaría esto en kilovoltio amperio, ¿no? Unidades kilovoltio amperio. Y bueno, la magnitud de mi S total me quedaría raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3.875 al cuadrado. Esto me tiene que dar 7.14. 7.1425 22314. Ya. Kilovoltio amperio. Ya, potencia aparente o la magnitud de la potencia compleja. Ya, es lo mismo. Ahora, ¿por qué saqué esto? Porque me piden la intensidad de corriente. Ya, la intensidad, si me dicen la intensidad es la corriente, ya, que sale de la línea. O que le está suministrando la línea a las cargas. Ya, básicamente me piden esta corriente. Esta corriente. ¿Yo puedo obtener esta corriente? Pues básicamente tengo que saber el voltaje de la línea. Ya, me están dando que la línea tiene un voltaje de 230 voltios. Esos datos que me están dando de la línea ya es en RMS, por si acaso. ¿Ya? Si no te lo dicen ahora, ya es RMS porque es el dato de la línea, por si acaso. Entonces, ya sabemos que el voltaje de la línea, el fasor voltaje es 230 voltios a 0 grados. ¿Por qué? No me dicen nada respecto al ángulo, entonces lo vamos a inferir a 0 grados. ¿Ya? Y bueno, básicamente, yo sé que la potencia total consumida por la carga, que es esta de aquí, y aquí está su magnitud, y aquí está, ¿dónde está? Y aquí está su ángulo. Su ángulo es esto de aquí. Bueno, su ángulo es este. Tiene que ser igual a la potencia total suministrada por la línea, ¿ya? O por la fuente, ¿sí? Si me van a entender, la potencia total consumida por las cargas es igual a la potencia total suministrada por la fuente. Por lo tanto, esta también es la potencia de la fuente. Y por lo tanto, yo puedo decir que la potencia total o la consumida es igual, bueno, sabemos que es igual a el voltaje de la fuente multiplicada por la intensidad de corriente que estamos buscando, pero conjugada. De ahí yo voy a sacar que la intensidad de corriente es igual, bueno, conjugada, es igual a la potencia total partido el fasor voltaje, ¿no? Y bueno, de ahí yo tengo que sacar que voy a conjugar ambos lados, la conjugada me queda el mismo valor, el mismo fasor original, y acá me queda todo esto conjugado, ¿no? Bueno, básicamente aquí me tiene que dar la magnitud, sería 7.1425 22.314K 14K dividido para la magnitud del voltaje, que es 230, a un ángulo que es, a ver, el primer ángulo es la tangente inversa de estos valores, ¿no? Tangente a la menos 1 de 3,857, si no me equivoco, 87,5, perdón. 3,875 partido 6. Para la potencia compleja. Y el ángulo del voltaje sería 0 grados, ¿no? Y se van a terminar restando, pero este valor menos 0 es el mismo valor, ¿no? Por lo tanto, ¿ya? Y todo esto conjugado.
significa que a este ángulo que me queda de la resta de los dos le tengo que cambiar el signo, nada más. ¿Ya? Y bueno, esto básicamente me tiene que dar... partido 0,23. Ya me tiene que dar 31. No sé si sale lo mismo, 31.05. 44, bueno, a un ángulo de... Este ángulo de aquí, si no me equivoco, es... A ver, vamos a ver. 3.875 partido 6. Ya, es 32.86. Pero como está conjugado, lo tengo que poner acá con signo negativo. Menos 32.86 grados. Amperes RMS. ¿Sale lo mismo? No. Bueno, 30.87. Sale lo mismo. Ya, sale un poquito mayor, pero bueno. Es porque aquí está utilizando como 3.8 la potencia reactiva total. Y es 3.875. Ya. Por si acaso. Eso le genera un poquito de diferencia, pero bueno. Y acá es menos 32 punto algo, está bien. Hay una ligera diferencia entre las respuestas, pero es porque ellos no utilizaron todo el valor, ¿no? Todos los decimales. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Ok, ya, si todo quedó claro, vamos al siguiente. Me dan un segundo para revisar una cosa. Ok, vamos a continuar. Bueno, hagamos este de aquí, que no es muy complicado, y luego vamos al de acá. No vamos a hacer tantos ejercicios, solo estos 4, ya, y bueno, el día de la siguiente ayudantía terminamos con los que faltan, ¿no? Bueno, vamos con el ejercicio número 11. Me dicen que en este circuito de la figura la resistencia consume 300 vatios, vamos a anotarlo por aquí en datos. Ya, la potencia del resistor, que sabemos que es solo potencia activa, ya, y bueno, ya me la dan ahí en vatios, ya, directamente me dicen que es activa. Que cada uno de los condensadores, capacitores, ya me consume 300, bueno, me consume, entre comillas, 300 voltiamperio reactivo. Sabemos que esa potencia va a ser negativa, ¿no? QC1 es igual a QC2, ya, y eso es igual a 300 voltiamperio reactivo, ¿no? No le vamos a poner el signo menos porque el signo menos lo vamos a colocar cuando tengamos que realizar sumas, ¿no? Bueno, ya que, pongámoslo aquí, ya, voltampero reactivo, negativo. Y me dicen que la potencia consumida por el inductor también es potencia reactiva porque es un inductor, ¿no? UL1 es de 1000 voltiamperio reactivo. Esta ya sabemos que es positiva porque, bueno, los inductores consumen potencia reactiva, por así decirlo, y los capacitores me proporcionan potencia reactiva, ¿ya? Digamos, se podría decir que los capacitores son fuentes de reactivos y los inductores son los que consumen reactivos, ¿ya? Por así decirlo. Bueno, me dan esos datos. Y me dan los datos de la fuente, que está a 200 voltios, trabajando a 50 hercios. Ya, por si acaso, la fuente cuando me dice que está a 200 voltios es 200 voltios RMS, no son valores pico, ¿ya? De aquí en adelante va a ser así, ya, casi siempre. Si les dan los valores en voltaje, en voltios, es en realidad voltios de RMS, ¿ya? En todo caso, pregúntale al profesor, por si acaso, ¿no? Porque en la mayoría, de aquí en adelante, en general, siempre va a ser así, ¿ya? No les ponen el RMS, sino que directamente les dicen voltios. Bueno, me piden que calcule los valores de R, de C1 y C2. Ya, es muy sencillo esto.
Primero para C1, que es el más facilito. Sabemos que C1 está, ¿qué? En paralelo con la fuente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voltaje en ese capacitor? El mismo voltaje de la fuente. Ya, entonces directamente, nosotros sabemos que la potencia en C1, toda la potencia en C1 es potencia reactiva, ¿no? Es esta de aquí. QC1 es menos 300 voltios amperio reactivo. Y eso no es nada más que la magnitud del voltaje que tiene ese capacitor al cuadrado, dividido para su impedancia. ¿Cuál es su impedancia? Bueno, sería el menos JXC1, ¿verdad? Su reactancia capacitiva, conjugada, ¿no? Conjugada. Básicamente, el conjugado simplemente hace que le quite este signo menos, ¿no? Y esto me quedaría la magnitud de ese voltaje al cuadrado partido el JX1, ¿ya? Quitándole conjugado. Pero si yo tengo que quitar la J de abajo, ¿no? Bueno, aquí sería menos 300J, por si acaso. ¿Ya? Si yo tengo que quitar el J de aquí abajo, multiplico y divido para J, ¿verdad? Y me va a quedar arriba menos J por la magnitud del voltaje al cuadrado, dividido para X1, ¿no? Y esta es la razón por la que se va este signo menos, con este signo menos, y se va el J con J, ¿no? Me dicen si alguien no entiende algo hasta ahí. Se va el signo menos con el signo menos y ya está. Ya. Entonces, bueno, básicamente yo ya tengo ese voltaje. Sabemos que la magnitud de ese voltaje, es más, sabemos que el fasor voltaje de la fuente, ¿ya? El fasor voltaje de la fuente, BF, es 200 voltios RMS a un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Voltios RMS. Vamos a ponerle voltios porque ya ellos utilizan voltios para... asumen que ya es RMS, ¿no? Entonces, listo, necesito solo su magnitud. Su magnitud es 200. Entonces, directamente, yo sé que 300 va a ser igual a... La 300, la potencia reactiva de aquí, va a ser igual a 200 al cuadrado partido xc1, ¿no? Y entonces de aquí voy a despejar xc1. $200 al cuadrado partido 300. Me dan un momento para sacar eso. Y esto me da 133. 3 ohmios, ¿no? Sabemos que al mismo tiempo esa potencia reactiva no es nada más que 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia, que también se puede colocar como 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, ¿no? Esto de aquí es la frecuencia angular. Ya, entonces de aquí vamos a despejar la capacitancia 1. Capacitancia 1 no es nada más que sería 1 partido la reactancia capacitiva 1 multiplicado por 2pi por la frecuencia, que sabemos que es 50 Hz, ¿no? Y bueno, de esta expresión tendríamos 1 partido 100pi, porque la frecuencia es 50. Ya, me parece que sí da este valor, sí, 23 puntos, sí, 23 puntos, parecido. Y aquí te va a dar 23.8732 microfarads. Es 23.9, redondeando, ¿no? Eso de aquí. Ya, listo. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿Todo claro? Bueno. Vamos con el siguiente. Para el siguiente, lo que tenemos que hacer es esto. A ver. Bien. Nosotros vamos a asumir que tenemos esto de aquí. Vamos a asumir que tenemos la fuente. Vamos a asumir esto de aquí. Me dan un segundo para dibujar el circuito. Ya. Vamos a asumir que tenemos el circuito, ¿verdad? Tenemos la fuente de voltaje. Tenemos el capacitor C1. Y acá ya no tenemos ni el inductor, ni el capacitor, ni todo eso, ni toda esa vaina, ¿no? Tenemos directamente una cajita de impedancia. ¿Ya? Vamos a reducir todo eso, todas esas carguitas que estaban aquí, para todo el inductor, el capacitor, el resistor, a una sola carguita. ¿Por qué? Pues básicamente porque si yo reduzco a una sola carguita, lo único que tengo que hacer
lo único que tenía que hacer es sumar las potencias de cada uno de estos elementos, ¿no? Para decir que esa carguita es equivalente. No sé si ahí me voy a entender. Si sumo la potencia de este inductor más la potencia de este capacitor más la potencia de este resistor, tendría la potencia total de los tres equipos en total, ¿no? De los tres equipos, ¿ya? Y básicamente yo podría decir que hay una sola impedancia, hay una sola cajita de impedancia que me está consumiendo toda esa potencia, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? O sea, cuando son potencias no importa si es paralelo o serie, solo sumo y ya. Ajá. Básicamente es eso. Cuando son potencias, a ti no te importa si son en paralelo o en serie. Porque, bueno, recordemos una cosita. ¿Qué pasaba en un ejercicio en el que tenía, por ejemplo, en corriente continua, ¿ya? En el que tenían varios resistores. Ya, tenían varios resistores y por acá tenían más resistores y todo eso, ¿no? Ustedes sacaban la potencia de este resistor, la potencia de este resistor, la potencia de aquí y la potencia de acá, ¿verdad? Que eran las cargas y las sumaban, nada más. Y eso era igual a la potencia total suministrada por la fuente, ¿no? Acá es lo mismo. Ustedes ahora van a sacar la potencia total suministrada por las cargas. La potencia de esta carguita, más la potencia de esta carguita, más la potencia de esta carguita, más la potencia de esta carguita, es igual a la potencia total suministrada por esta fuente. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? No importa que sean distintos elementos. La suma de la potencia tiene que ser la misma, ¿no? Igual pueden sumar las potencias. Eso es lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo, ¿no? Aquí hicimos eso. No, perdón, en el de acá. Aquí hicimos eso. Si se dan cuenta, le estamos sumando, le estamos conectando una carguita en paralelo, y esa carguita en paralelo va a hacer que se agregue una cantidad de potencia activa tal que cambie la potencia total suministrada por la fuente. ¿Ya? A eso quiero llegar. ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, voy a suponer que sí. Entonces, aquí estaría C1. Aquí estaría el 200 a 0 grados. ¿Ya? ¿Con qué objetivo yo hice esto? Básicamente que el voltaje B, ese voltaje B que está aquí, también esté acá. ¿Ya? En esta fuente. Ya van a ver para qué. Ya, a ver. Básicamente, la potencia de esta carga ya va a ser igual a la suma de las potencias de las tres carguitas que estoy compactando en esa cajita, ¿no? ¿Cuáles son las tres carguitas? El inductor, el capacitor C2 y el resistor. Sabemos que el resistor es el único que me va a proporcionar potencia activa, 300 vatios, ¿no? Entonces la parte real de esta potencia va a ser 300 vatios. Más J, la potencia del inductor son 1000 voltiamperios reactivos, ¿no? Y la potencia del capacitor son 300 voltiamperios reactivos, pero negativo porque es un capacitor, ¿ya? Básicamente la potencia de toda esta carguita vendría a ser 300 más J 700. ¿Ya? La suma de la potencia de los tres elementos. Si se dan cuenta, esta es la Q del capacitor C2, ¿no? Esta es la Q del inductor y esta es la P del resistor. ¿Ya? Recordemos, podemos sumar las potencias, sí, pero teniendo en cuenta si son potencias reactivas, reactivas y activas, ¿no? Si son potencias de resistores, potencias de inductores o potencias de capacitores. Ya, básicamente es eso. Siempre vamos a poder sumar las potencias. Entonces, bueno, básicamente tenemos ya la potencia de esta carga. Si tenemos el voltaje también en esta carga, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar esta expresión. Lo que nosotros vamos a encontrar es, bueno, podemos aplicar la expresión que nos dice que el fasor voltaje en una carga multiplicado por el fasor corriente en dicha carga conjugado es igual al fasor de la potencia, ¿ya? O mejor dicho, la potencia compleja, ¿ya? Básicamente nosotros tenemos tanto esto como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la corriente es lo único que nos falta. Y básicamente esta corriente que vamos a determinar aquí viene así, ¿no? Llega a este punto, la corriente total sale de la fuente, ¿verdad? Llega a este punto, se parte un poco para el capacitor y un poco para el resto de equipos, ¿no? Y esta corriente que está aquí, que es la que vamos a determinar, que es la que pasa a través de esta carga, resulta ser nada más nada menos que la misma corriente que pasa a través de este inductor. ¿Ya? No sé si ahí me voy a entender, si alguien no me entendía me avisa. Básicamente esta corriente de aquí es la corriente del inductor. Entonces, bueno, de aquí despejando, la corriente del inductor viene a ser igual a la potencia compleja de toda la carga que compactamos, dividido para el fasor voltaje. Todo esto conjugado, ¿no? Simplemente le cambio el signo del ángulo. Entonces, bueno, ni siquiera hay que cambiarle el signo del ángulo, sino la componente. Sería 300 más J 700
dividido para el fasor de voltaje, que es básicamente 200 a 0 grados, ¿ya? Lo podemos poner solo como 200. ¿Sí? Bueno, 200 a 0 grados y 200 es lo mismo, ¿no? Y aquí me va a quedar esto de aquí, esto es 1.5. 1.5 más J 3.5, porque es 700 dividido para 200, es como 7 para 2, ¿ya? Y conjugado. Al decir conjugado, un número complejo, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿no? Sería 1.5 menos 3.5J. ¿Ya? Esto en amperes RMS. No, brother, no entendí bien esa parte que dijiste. O sea, ¿no consideras el inductor para hacer el análisis o cómo? Sí considero el inductor. Si te das cuenta, aquí estoy sumando la potencia del inductor, la potencia del capacitor C2 y la potencia del resistor. ¿Sí? ¿O esa no era tu pregunta? Eh, ¿Esa no era tu pregunta? Ya, básicamente, lo que estoy haciendo es decir que todo esto es un solo elemento, una sola carga, ¿ya? Estoy agrupando la carga. Todo esto es una sola carguita. Todo esto es equivalente a esta carguita que estoy dibujando yo aquí, ¿ya? Ah, ya. O sea, ahí dice que le está llegando, como quien dice, la potencia total, algo así. Ajá, la potencia total de esta carguita es la suma de la potencia de este y de este. ¿Sí? Ya. Obviamente teniendo en cuenta que esto es potencia reactiva positiva, esto es potencia reactiva negativa y esto es potencia activa puramente, ¿ya? Se lo suma como números complejos, ¿no? Y básicamente, ¿para qué digo eso? Para decir que el voltaje B está en esta carguita, ¿verdad? Está aquí en estos terminales, desde aquí hasta acá, ¿ya? Y al encontrar ese voltaje B y la potencia total, yo puedo encontrar la corriente que va a pasar a través de esta carguita, que coincidentemente es la corriente que pasa por aquí, a través de este inductor. ¿Ya? ¿Ahí todo claro? Sí. Entonces vamos a despejar. Bueno, básicamente esta es la potencia total, ya la sumamos. Recuerden, esta es la potencia del resistor, que es el único que me proporciona potencia activa, 300 vatios. Y esta es la resta, entre la potencia del inductor menos la potencia del capacitor C2, porque sabemos que el capacitor C2 su potencia siempre es negativa, ¿verdad? Esto es menos 300. ¿Ya? Y esto es 1000. Por eso me da 700J, la parte imaginaria. ¿Ya? Esa es la potencia de todas esas tres cargas en conjunto, dividido para el voltaje. Nada más. Y esto me da la corriente. Simplemente tengo que conjugarla, que es cambiarle el signo a la parte compleja. ¿Ya? Entonces así consigo la corriente. ¿Para qué me sirve esta corriente? Bueno, tengo que sacarle la magnitud primero. Vamos a sacarle la magnitud de esa corriente. La magnitud de esa corriente simplemente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Sus componentes son 1.5 y menos 3.5, ¿no? Entonces sería 1.5 al cuadrado más 3.5 al cuadrado. Obviamente aquí ya no tengo que considerar el signo porque igual al elevarlo al cuadrado se me va a hacer positivo, ¿no? Y bueno, eso de ahí me dan un segundo para sacarlo. Ya, me da 3.8. 3.80, 78, 86, 6. Ya, amperios. RMS, ¿no? Ya tengo la magnitud de la corriente. ¿Para qué me sirve esta magnitud de la corriente? Pues, ¿qué dijimos, qué habíamos dicho? Que esta corriente es la misma. Vamos a dibujar aquí el circuito. Aquí el capacitor. Aquí el inductor. Aquí el otro capacitor. Y aquí el resistor. Pues básicamente, al agrupar los tres elementos que acabo de agrupar, ¿no? El inductor, este es C1, C2, R y L. Al agrupar L, C2 y R, lo que estoy haciendo es encontrar, es decir, que el voltaje B está en estos terminales, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, ¿verdad? Esto de aquí estoy agrupando. ¿Sí? Y estoy encontrando la corriente que entra por más y sale por menos. ¿Ya? Esta es la corriente I que yo acabo de encontrar. Entra por más de todo este conjunto y sale por acá, por el menos. ¿Ya? Entonces, básicamente es la misma corriente,
que pasa a través del inductor. ¿Ya? No sé si ahí me voy a entender, pero bueno. Entonces, básicamente yo tengo ahora la corriente a través del inductor. Y yo puedo decir que la potencia reactiva total del inductor, porque obviamente bueno, miren, podemos ponerlo así, como potencia del inductor, ya, potencia compleja del inductor es igual a la magnitud de la corriente que pasa a través de él al cuadrado, multiplicado por la impedancia de ese inductor. Pero sabemos que su impedancia solo tiene parte imaginaria. Solo me va a quedar el JXL, ¿ya? Por eso es que les digo que esto solo es potencia reactiva, porque solo es lo del inductor. Bueno, el JQL, ¿sí? Porque la impedancia solo tiene parte imaginaria, solo es un inductor. No tiene parte real, no hay resistor ahí. ¿Ya? No sé si ahí me estoy dando a entender. Pero bueno, aquí se va a simplificar el J. Sabemos que el QL vale 1000, que es la potencia reactiva del inductor. 1000 es igual a la magnitud de la corriente, que es 3.8078. Ya, bueno. Ya. Esto sería 3.8078. Uy. Al cuadrado, la magnitud, tengo que elevarlo al cuadrado, multiplicado por el XL, que es la reactancia del inductor. La reactancia del inductor, por lo tanto, será 1000 dividido para ese valor al cuadrado, ¿no? Sería, sí, 68.96. 68.96551.724. ¿Ya? Ohmios. Esa es la reactancia del inductor. Y sabemos que esta reactancia del inductor se obtiene simplemente con la frecuencia angular por la inductancia. Sabemos que la frecuencia angular no es nada más que 2pi por la frecuencia, ¿ya? Y bueno, de aquí despejamos que el inductor simplemente es, la inductancia, perdón, es la reactancia inductiva dividido para 2pi por la frecuencia, que la frecuencia es 50, ya sería dividido para 100pi. ¿Ya? Sería ans partido 100pi. Y esto me daría 0,219.52. Bueno, 40594 henrios. Visto de otra forma, corremos la coma 3 ceros y esto es 219.52 milihenrios. 219.52 40.59.4 milihenrios. Ya tendríamos la inductancia. Que creo que aquí sale 220, pero bueno, es lo mismo. ¿Ya? 220 milihenrios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Ya. Bueno, entonces, de aquí, nosotros tenemos dos opciones. Creo que aquí tengo el ejercicio resuelto, no sé. No, al parecer no. No, bueno, no importa. Aquí tenemos dos opciones de aquí para encontrar el capacitor C2 y el R. A ver, miren. A ver. Bueno, ese está dando un poquito la respuesta, pero bueno, ya que. Entonces, para el capacitor C2 y para R, sabemos que esos dos elementos están conectados en paralelo, ¿verdad? Ya tenemos la reactancia de este elemento, ¿verdad? Tenemos aquí el L. Tenemos aquí el capacitor C2. Y tenemos aquí el R. Ya, R y AC2. Sabemos que estos dos elementos están en paralelo, ¿no? Es obvio, ¿no? Y tenemos cuál es el voltaje de este elemento, ¿verdad? Tenemos que esto es 200 a 0 grados. ¿No? Todo bien, ¿no? Lo que tenemos también es la corriente a través del... ya. Tenemos también la corriente a través del inductor. ¿Ya? Tenemos la corriente a través del inductor.
Ya. A partir de esta corriente, nosotros podríamos hacer una ley de... Obviamente esta corriente va a polarizar este inductor en el dominio de la frecuencia. Ya no lo veamos como un L, sino como un XL, JXL. JXL. En el dominio de la frecuencia lo va a polarizar de esta manera, ¿verdad? Y el voltaje que nosotros queremos medirle a estos elementos va a estar de esta manera. Ya digamos, llamémosle voltaje BC. ¿Ya? Este voltaje lo podemos obtener haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita. ¿Ya? Lo llamé BC porque es el voltaje del capacitor. Y en este sentido. Ya, haciendo la ley de voltaje de Kirchhoff. Ojo, esta no es la única forma. Ya, me quedaría el voltaje de la fuente de un lado. 200 a 0 grados. Es igual a la corriente del inductor, que es I, el fasor corriente I, multiplicado por su reactancia inductiva, que es J,68, no me acuerdo el otro valor, creo que lo tengo por aquí. Sí, 68,9655. ¿Ya? Más el voltaje BC. ¿Ya? No nos vamos a tener mucho en cálculos porque ya sabemos hacerlo. Por lo tanto, el voltaje BC va a ser igual a 200 a 0 grados menos el fasor corriente I multiplicado por J 68,96551. ¿Ya? Visto de otra forma, sería esto 200. Bueno, 200 menos, ya 200 a 0 grados es lo mismo que decir 200. Ya, esto es 1.5 menos 3.5 J multiplicado por 68,96551 J. Este voltaje les tiene que dar, me dan un segundo para sacar ese valor, que creo que no lo tengo. No lo tengo. A ver, denme un segundo para sacar ese valor en MATLAB. Que hay otra forma de sacarlo también, pero ya vamos a verla. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? $68,96551. Ya, ya, y aquí ya. Y esto me va a quedar en la forma magnitud ángulo. No lo voy a poner en forma rectangular porque no me conviene. Ángulo por 180 partido pi. Bueno, en forma magnitud ángulo me quedaría 111.4172 a un ángulo de menos 111.8014 grados. Voltios RMS. Ya, ahora, antes de continuar con el ejercicio así tal cual, vamos a ver de qué otra forma ustedes pudieron haber obtenido este valor de voltaje V sub C. La otra forma era esta de aquí. Ya, la otra forma era esta de aquí. Miren, básicamente ustedes simplemente tendrían que agrupar de nuevo dos carguitas. ¿Cuáles? Las dos cargas desconocidas, ¿verdad? De las que solo conocen sus datos de potencia. Tienen su capacitor C1. Es más, el capacitor C1 podían omitirlo aquí para que no estorbe, ¿no? Aquí tendrían el inductor. Bueno, el inductor. Y aquí tendrían una carguita, ¿no? Dibujemos el capacitor porque luego va... bueno, no sé, se ve raro después. Bueno, 200 a 0 grados. Ya. No hace falta igual ese capacitor C1. Solo lo dibujo porque ya. Ya, ahora, ya no agrupé los tres elementos, ¿verdad? Ahora aquí tengo el JXL1. El JXL, ¿no? Y aquí tengo solo dos elementos agrupados. Que son, aquí están agrupados el resistor y C2, ¿no? Están agrupados el resistor y el capacitor. Por lo tanto, ¿cuál es la potencia total de esta carga? Sería la potencia activa de este resistor
menos J, la potencia del capacitor C2, ¿no? Solo serían estas dos potencias, ya no tengo que sumarle la potencia reactiva del inductor. Entonces esto sería 300 menos J300. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Yo conozco cuánto vale el fasor corriente aquí. Y ese fasor corriente va también también se va a ir a través de esta carga, ¿verdad? Y la va a polarizar con más aquí y con menos acá. Y va a haber un voltaje en esta carguita. Directamente yo puedo decir que el fasor voltaje de esa carguita multiplicado por el fasor corriente conjugado es igual a la potencia de la carguita, ¿no? Y ahí podría despejar, pues el fasor voltaje es igual a el fasor corriente, el fasor potencia de la carguita, ¿verdad? Dividido por el fasor de la corriente. Bueno, no es el fasor potencia, la potencia compleja de la carguita, dividido por el fasor corriente conjugado. ¿Ya? Esto de aquí me daría 300 raíz de 2. Ya, esto de aquí en forma de magnitud ángulo, sabemos que si es 300 y 300 me va a dar 300 raíz de 2 la magnitud. Ya, a un ángulo de menos 45 grados. Ya, esto es lo de aquí, por si acaso. Y esto de aquí me va a dar, bueno, esto de aquí no sé cuánto da. Ah, ya conocemos la magnitud de esa corriente, que es 3.8078. Entonces, 3.8078, creo que era 551, a un ángulo de no sé cuánto. Vamos a ver cuál es el ángulo. Aquí está la corriente, estas son sus componentes, entonces el ángulo de la corriente, el θi, es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es menos 3.5, dividido por la parte real, que es 1.5. ¿Ya? Entonces sería menos, a ver, sería menos 3.5 dividido por 1.5. Y esto me da menos 66.801. Bueno, 14. Ya. Y aquí me va a aparecer ese menos 66.800. Bueno, 8014, perdón. Ya, grados. Conjugado. Ya. Y básicamente aquí esto me tiene que terminar dividiéndose las dos magnitudes. ¿Ya? Y sumándose, y a menos 45 grados le tengo que sumar este valor en magnitud, ¿verdad? Porque el conjugado va a ser que, bueno, le tengo que sumar este valor, ¿ya? Menos 45 menos 66.80. ¿Por qué? Porque el conjugado va a hacer que esto se me haga positivo, y igual como estoy dividiendo, se van a terminar restando los ángulos, sería menos 45 menos este ángulo positivo, ¿ya? Entonces igual se van a terminar sumando, ¿no? No sé si me voy a entender, y esto me va a dar un ángulo al final de menos 111.81, ya, los ángulos, bueno, 8014, y la división de las magnitudes me va a dar 300 raíz de 2 partido 3.878551, y esto me tiene que dar 109.3872, ya. ¿Se dan cuenta? No es el mismo valor que me dio acá, de 111, pero es muy cercano, ¿no? 111.4172 y acá 109, ya es bastante cercanito, ¿no? No es exactamente el mismo, pero igual te va a dar la respuesta con ambos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí de cómo encontré el voltaje V sub C? ¿Algo no quedó claro? Hay dos formas de verlo, ¿no? Con la potencia, agrupando las potencias o haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Ustedes pueden hacerles que se les haga más conveniente, ¿no? ¿Una duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Ya. Si todo quedó claro hasta ahí, vamos a continuar.
Ya recuerden, estas son dos formas de encontrar el mismo voltaje, ¿no? Este voltaje también es V sub C. Ya, por si acaso. Vamos a poner aquí que este también es V sub C. Ya, haciendo una pequeña recapitulación. Estoy agrupando el resistor y el capacitor, ya, en una sola impedancia. Básicamente es como si yo dijese que aquí yo tengo, yo llevo esto al dominio de la frecuencia y aquí ya no tengo un C2, sino tengo un menos J X C2. Y bueno, aquí tengo la resistencia, que esa no cambia, ¿no? Y hago el paralelo, saco la impedancia equivalente, que es el paralelo entre la resistencia y el menos J X C2, ¿ya? Hago el paralelo. Entonces la impedancia equivalente me va a consumir la suma de las potencias, que sería 300, que es la del resistor, menos J300, que es la del capacitor C2. ¿Ya? Eso es lo que hago. Agrupo. Estoy agrupando y básicamente estoy diciendo que la impedancia equivalente entre esos dos me va a consumir la potencia que consumían los dos, ¿no? Y bueno, yo básicamente esa impedancia equivalente me quedaría en serie con el inductor. Y al estar en serie con el inductor le pasa la misma corriente. Y como ya conozco la potencia y la corriente, puedo sacar el voltaje. Y ya pues, y es pura matemática, ¿no? Puro cálculo. Bueno, de ahí, con esta magnitud, solo me importa la magnitud del voltaje, en realidad no me importa su ángulo, porque directamente voy a hacer esto. Para el capacitor, bueno, vamos a dibujarlo. Tengo mi capacitor C2, bueno, C2, asociado a su reactancia inductiva, menos JXC2, y sabemos que consume una reactancia inductiva, menos JX, una potencia reactiva de menos JQC2, ¿verdad? Que es menos J300. ¿Y eso a qué va a ser igual? Al voltaje V sub C que nosotros acabamos de determinar, ¿verdad? La magnitud de ese voltaje V sub C, la magnitud de ese voltaje V sub C al cuadrado, dividido para su reactancia, ¿verdad? Menos JXC2 al cuadrado. Perdón, al cuadrado no, conjugado, ¿ya? Que en resumidas cuentas me va a dar la magnitud de la potencia reactiva, básicamente, es igual a la magnitud del voltaje de la carga al cuadrado, dividido para la magnitud de la impedancia de la carga, que es simplemente la reactancia del capacitor, ¿ya? Para no tener que hacer tanto despeje, ¿no? Y entonces aquí me quedaría la magnitud de ese voltaje, sería 111.4172 al cuadrado dividido para la potencia, ¿no? 300. Y esta me da la reactancia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, me tiene que dar 41.4793.0819. Y ya está. ¿Ya? Entonces, sabemos ahora que la reactancia esta no es nada más que 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor C2, la capacitancia C2. Por lo tanto, la capacitancia C2 no es más que 1 sobre 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva 2. Ya la tenemos, ¿no? Y esto sería 1 sobre 100pi por la reactancia. Y esto me da 76. Sí, 76.9249 microfaradios. Ya, le da 7.69249 por 10 a la menos 5. Pero si ustedes corren la coma hacia la derecha, un número, se vuelve 10 a la menos 6. Y ya, pues eso es microfaradios. ¿Ya? Y eso creo que es lo mismo que está aquí. No sé, déjenme confirmar. Sí, 77 microfaradios. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? ¿Cómo te salió la corriente? La que la usaste para calcularlo primero, el, el inductor. Ya, me das un segundo.
Y ahora sí. A ver, ¿cómo saqué la corriente, no? No, quiero saber el valor. Ya, el valor de la corriente es este de aquí, ¿no? El 1.5 menos 3.5 J. ¿Por qué? Porque agrupé todas las cargas, ¿verdad? Las tres, el inductor, el capacitor C2 y el resistor. Al agruparlos tengo que sumar sus potencias, ¿ya? Y a esa potencia total yo sé que está al mismo voltaje que la fuente, entonces puedo aplicar esta expresión, la expresión de potencia compleja, y despejar la corriente. ¿Sí? Me sale esto. ¿Esa era tu duda? Sí, esa. Ya, chévere. Y bueno, a esa potencia, a esa corriente le saqué la magnitud, que es lo que me importa en realidad. Y su ángulo, bueno, solo me importa este ángulo cuando voy a trabajar el voltaje del capacitor C2 de esta forma. Ya, solo ahí me importa ese ángulo. Si no, simplemente con las componentes puedo trabajar y ya pues llegar al mismo voltaje del capacitor de esta forma, ¿no? Ya. No sé si tienen dudas hasta ahí, pero bueno, parece que no. Ya, entonces bueno, al parecer todo está muy bien. Entonces sabemos que ahora para el resistor R tenemos el mismo voltaje V sub C, ¿verdad? Porque está en paralelo con el capacitor. Y conocemos su potencia activa, que su potencia activa no es nada más que 300 vatios. Y que no es nada más que la magnitud del voltaje en ese resistor, que es V sub C al cuadrado, dividido para la impedancia, que es R. ¿Ya? Y este es el más sencillo, ¿no? Entonces la resistencia no es nada más que la magnitud del voltaje, que es 111. ¿Cuánto era? Punto 4172 al cuadrado partido 300. Y esto creo que me da 41, ¿no? No, un momento. 4172 al cuadrado partido 300. Sí, esto me da 41.37. ¿Ya? Y esto es 41.379 ohmios. Lo que está aquí. Creo que da 44, no sé. No, 41.4, está muy bien. Ya, es lo mismo. Ya. Entonces, bueno, básicamente ese sería, así encontrarían tanto el resistor, el inductor, el capacitor y todo eso, ¿no? Si nadie tiene dudas respecto a eso. Vamos a sacar entonces el literal B, que me pide la potencia disipada por el resistor si por accidente se desconecta C sub 2. Ya. Bueno, entonces, hagamos el literal B. Me dicen la potencia disipada por el resistor si por accidente desconectamos C sub 2. Vamos a ver. A ver. Entonces, ya conocemos LU, perdón, conectamos C sub 2, sí. Ya conocemos los valores de C1, C2, el L y R, ¿no? Ya no hace falta volver a determinarlo. Ya. Entonces, básicamente, lo que va a suceder en el literal B es esto. A ver, vamos a tener este circuito, ¿no? Vamos a llevar el circuito al dominio de la frecuencia, porque incluso ya tenemos las reactancias, ¿no? De cada uno. Las reactancias y, bueno, sería la reactancia de este capacitor, que es el C1, que no se ha desconectado. La reactancia inductiva de este inductor, ¿no? Y el resistor, que ahora me queda en serie, ¿no? 41.3793. Ya esta reactancia inductiva, que no sé cuánto era, me dan un momento para buscarla. La reactancia inductiva que está aquí arriba sería, a ver, la reactancia capacitiva es 133.33, la del capacitor C1, que en realidad no me importa. La reactancia inductiva, no me acuerdo dónde la determinamos. La reactancia inductiva que está aquí, 68.96551. Ya, aquí está, 68. 68.96551. Y aquí estaría el voltaje de la fuente, ¿ya? A 0 grados, listo. Esto de aquí no le dan caso, ¿ya? Porque sabemos que el voltaje de la fuente también va a estar aquí, ¿no? Aquí va a estar el 200 a 0 grados, ¿no?
Lo que tenemos que hacer es sacar cuál va a ser el voltaje del resistor con esta configuración, ya sin el capacitor C2, ¿ya? Que va a cambiar un poquito, ¿no? Y bueno, para saber eso, simplemente tendríamos que hacer un divisor de voltaje. Pueden verlo así también. Quiten el capacitor, porque está redundante, ¿verdad? Porque está en paralelo con una fuente de voltaje. Quitan este capacitor y básicamente les queda dos impedancias en serie con una fuente de voltaje. Entonces sabemos que ahí se puede aplicar un divisor de voltaje, ¿no? Básicamente el V sub R no es nada más que el voltaje de la fuente, 200 a 0 grados, multiplicado por la impedancia a la que yo le quiero sacar el voltaje. Sería 41.3793 dividido para la suma de todas las impedancias en serie. 41.3793 más J, la otra impedancia en serie, 68,96551. ¿Ya? Y ese sería el voltaje en el resistor. Que al parecer sale, si no me equivoco, aquí lo tengo anotado, 102,9035 a un ángulo de menos 59, si no me equivoco. Menos 59.0548 voltios RMS. No importa la magnitud, en ese caso. Ya tengo la magnitud, ya tengo el voltaje del resistor. Ahora, la potencia del resistor, sabemos que solo es potencia activa porque es un resistor. No tiene donde almacenar energía. Es la magnitud del voltaje del resistor al cuadrado. La magnitud del voltaje del resistor al cuadrado dividido la resistencia, ¿no? Esto no vendría a ser nada más que 102.9035 al cuadrado dividido para la resistencia, que es 41.3793. ¿Ya? Y esto les va a dar 255.89 11343 vatios. Es la respuesta que está ahí. Bueno, ahí está 256 vatios, pero es lo mismo. Esta es una pregunta. Es Sí. que, o sea, algo no me quedó claro, porque se supone que o sea, como era una conexión en paralelo, si, o sea, haciendo medidas de Kirchhoff, sale que el voltaje del resistor es el de la fuente menos el del inductor. Que ese fue el mismo resultado que quedó cuando se sacó el voltaje del capacitor. de la impedancia que era en conjunto con el capacitor y la resistencia, el C2, el que se quitó. Sí, pero ahora cambió la carga, ahora ya no está el capacitor. No, claro, pero el voltaje es la misma, claro, pero el voltaje que salía hace rato era la misma resta que sale ahora, ¿no? Ya, tú dices que este voltaje V sub C es la misma resta de esto de aquí con el voltaje de acá, Lo ¿no? que quiero decir es que el voltaje de la resistencia antes y ahora, según yo, sería el mismo. No, no es el mismo, porque al cambiar la carga, al quitar el capacitor, tú lo que estás haciendo es que cambie la corriente que sale de la fuente. Ya, la corriente tiene que entregar menos corriente. La fuente tiene que entregar menos corriente porque ahora hay menos carga. ¿Ya? Por lo tanto, van a cambiar los voltajes por aquí. Ya, la distribución de los voltajes va a cambiar. ¿Sí me voy a entender? Sí, gracias. Ya, básicamente es eso. Va a cambiar al quitar, obviamente, el capacitor C1 sigue estando aquí. El capacitor C1 a ese sí no le va a cambiar el voltaje porque igual está en paralelo con la fuente. ¿Ya? Lo que sucede es que ya no tengo tanta carga aquí, ¿verdad? Digamos, ya no tengo toda la carga que tenía aquí. Ya no tengo este capacitor C2. ¿Ya? Y este capacitor C2 influye un poco en la corriente que entraba por aquí. ¿Ya? Al quitar este capacitor C2, la corriente va a cambiar. ¿Ya? La corriente de aquí va a cambiar y por lo tanto los voltajes en cada uno de estos elementos va a cambiar. ¿Ya? Obviamente se va a seguir manteniendo que la suma de los voltajes en estos dos elementos es igual al voltaje de la fuente. ¿Ya? Esa relación se mantiene, más no que los voltajes propios de cada elemento. Bueno, parece algo confuso eso, pero no es muy confuso. ¿Ya? Eso es, tal vez la confusión sea porque cuando conectamos bancos de capacitores, nosotros asumimos que el capacitor va a estar al mismo voltaje que el elemento al que está conectado en paralelo. Nosotros asumimos eso, pero es porque la variación de voltaje que va a generar el capacitor no es muy pequeña. Si se dan cuenta, aquí la variación de voltaje pasó de
de 111 por ahí en magnitud a cada 102. Ya, no varía mucho la magnitud. Ya. ¿Sí me voy a entender? Bueno, entonces básicamente la magnitud no varía mucho. Por eso es que asumimos que el capacitor que vamos a conectar en paralelo tiene el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a ver qué me pide el siguiente literal. El literal C me dice, ¿cuál es el valor de C1 para el cual el factor de potencia en conjunto es de 0.9 en atraso? ¿Ya? Ahora me dicen que, de nuevo, no tengo C1, pero me dicen que puedo modificarlo, ¿verdad? Puedo variar C1 de tal forma que necesito que el factor de potencia de todo el conjunto de cargas sea de 0.9 en atraso. ¿Ya? Me avisan si alguien no entiende algo. Entonces, básicamente, aquí estaría. Ya ni siquiera voy a poner mi inductor, ni capacitor, ni resistor. No hace falta. Voy a poner el inductor, el capacitor C2 y el resistor como una sola impedancia. Recordemos que esta impedancia tiene un voltaje, una potencia total de 300 más J700, ¿no? Hace rato agrupamos los mismos tres elementos y quedaba lo mismo, ¿no? Y aquí está de nuevo mi capacitor C1. ¿Ya? Es mi C1, ¿ya? Que obviamente está ligado a un menos J de XC1 y está ligado a una potencia reactiva, ¿no? Básicamente es esto. Ya me dicen que cuál va a ser el valor de C1 para que la suma, obviamente este C1 me va a aportar un menos JQC1, ¿no? Entonces la potencia total nueva, por así decirlo, al conectar este C1, la potencia total o la potencia de la fuente, que es lo mismo, ¿no? Tiene que ser igual a el mismo 300, la misma potencia activa, más J por 700 menos QC1, ¿ya? Y esto de aquí, esta potencia tiene que tener un factor de potencia de 0,9 en atraso, ¿no? Por lo tanto, al estar en atraso, esto de aquí tiene que ser mayor que 0, ¿no? Por si acaso. Listo. Entonces, sabemos cuál es el nuevo factor de potencia que queremos, sabemos que la potencia activa se va a conservar. Por lo tanto, a partir de esta potencia activa y este factor de potencia nuevo, vamos a sacar la Q nueva, ¿ya? ¿Cuánto va a ser esta resta? Esta resta de aquí va a ser la nueva Q, ¿ya? Por si acaso. Debido a que la potencia activa no va a cambiar, esto de aquí va a ser mi Q nueva. Mi Q nueva va a ser la potencia activa que se conserva multiplicada por la tangente del coseno inverso del factor de potencia nuevo, que es 0.9. ¿Ya? Sería 300 multiplicado por la tangente del coseno inverso de 0.9. Y esto me va a dar 145.29, 2966, 315. ¿Ya? Si se dan cuenta, este problema es básicamente voltaje reactivo, ¿ya? Es básicamente mejoramiento del factor de potencia, ¿ya? El C1 es el banco de capacitores que se va a agregar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos ya la potencia nueva. Ahora, sabemos que la potencia reactiva nueva que voy a tener una vez que agregue el banco de capacitores, o el C1. Me da un segundo para... Ya, ahora sí. Ya, la nueva va a ser igual a la Q anterior, que esta de aquí es la Q anterior. ¿Verdad? La Q anterior. Menos la Q del capacitor C1, que es el que voy a agregar. ¿Ya? Entonces de aquí voy a despejar la Q del capacitor C1. ¿Ya? Que no va a ser nada más que la Q anterior menos la Q nueva. Entonces sería 700, que es la Q anterior, menos 145, menos 145.2966 315. Y esto me va a dar 554.70 33, creo que aquí es 0.85 voltio amperio reactivo. Ya, listo. Y ahora yo sé que esta es la potencia del capacitor 1. Y habíamos dicho que en magnitud
la potencia de ese capacitor no es nada más que la magnitud que ve ese capacitor al cuadrado, del voltaje, perdón, la magnitud del voltaje que ve ese capacitor al cuadrado dividido para la magnitud de su impedancia, ¿no? De su reactancia en este caso. De aquí vamos a sacar que el XC1, sabemos que este B es 200, ¿no? Porque está en paralelo con la fuente. Entonces XC1 no es nada más que QC1 en magnitud dividido para, perdón, 200, que es el voltaje al cuadrado, dividido para QC1, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá arriba. Y bueno, eso nos va a dar, eso nos va a dar, denme un segundo. A ver, sería 200 al cuadrado dividido por 700 menos este valor. 72 punto algo ya. 72.1106 ohmios. Reactancia capacitiva. Entonces, la nueva reactancia capacitiva ya sabemos que es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia C1. Entonces, la capacitancia C1 no es nada más que 1 sobre 2pi por la frecuencia por el XC1. Y eso no es nada más que 1 sobre 100pi. La frecuencia en la que estamos trabajando son 50 Hz en este caso. Ahí lo dice el ejercicio. Y esto me da 44.141.89 153 microfaradios. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo sacamos C1? Fue como un ejercicio de mejoramiento del factor de potencia, nada más. ¿Ya? Fue básicamente eso. Ya, recordemos, para mejoramiento del factor de potencia lo que tengo que saber es cuál es la potencia activa que yo sé que no va a cambiar, cuál es el factor de potencia nuevo, y a partir de ese factor de potencia nuevo yo puedo sacar la nueva potencia reactiva que voy a tener, ¿no? Al final. Y luego a partir de la expresión de cómo sale esa potencia reactiva, puedo sacar la potencia del capacitor, ¿ya? Que me va a restar el capacitor. Y a partir de esa potencia del capacitor puedo sacar su reactancia capacitiva, ¿ya? A partir de su reactancia capacitiva puedo sacar la capacitancia de ese banco, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Bueno, parece que todo está quedando claro. Ahora me van a dar un minuto y ahí sí continuamos resolviendo. Me dan un minuto. Ya regreso. Ya, ok. Bueno, si no existen dudas respecto a este ejercicio, vamos con el siguiente, ¿no? Ya el último. ¿Dónde está? Uy, se perdió. Ya. Hasta ahora todos los ejercicios han estado sencillos, ¿no? No ha sido nada muy complicado. Bueno, vamos con el último, que es el ejercicio número 20. Este ejercicio es de la lección del 2020, si no me equivoco. Sí, el primer término de 2020. Creo que fue la lección número 1, tal vez, el segundo parcial. Y bueno, no creo que les tomen algo así. Esto no toma mucho tiempo, pero como que pueden evaluar cosas un poco más interesantes, ¿no? Este ejercicio es más saber matemáticas que otra cosa, entonces no
No hay mucho que valorar ahí, ¿no? Pero bueno, les dan este ejercicio, les dicen, dado el circuito mostrado en la siguiente figura, con estos datos, ¿ya? Los datos para la fuente, para la impedancia Z1, la impedancia Z2, y para la impedancia Z3 no me dan datos como tal, me dan la potencia que consume esa impedancia, ¿ya? Esa carguita. Me dice que determine el valor de la impedancia Z3 sabiendo que la potencia que consume dicha impedancia es 81 vatios a un factor de potencia 0.7 en atraso, ¿ya? Y bueno, vamos a encontrar esa impedancia. El ángulo es lo primero que podemos encontrar, porque ya sabemos que aquí me están diciendo a qué factor de potencia está consumiendo esa potencia, valga la redundancia, esa carguita, ¿no? Sabemos que el factor de potencia de 3, de la carguita Z3, es igual al coseno del ángulo de la potencia de la impedancia Z3, ¿no? Pero sabemos que el ángulo de la potencia de dicha impedancia es el mismo ángulo de la impedancia, ¿no? No sé si ahí les pareció eso redundante, pero bueno, es el mismo ángulo de la impedancia. Estos dos ángulos son igualitos. El coseno de la potencia de una impedancia es el mismo ángulo de esa impedancia. ¿Ya? El ángulo de la potencia de una impedancia es el mismo ángulo de la impedancia. ¿Sí? Estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo de la impedancia no es nada más que el coseno inverso del factor de potencia de dicha impedancia. Esto les va a dar el 45.57, porque el coseno, el factor de potencia es 0.7, entonces ya coseno inverso de 0.7, vamos a ponerlo aquí, coseno inverso de 0.7 es igual a 45.57, obviamente positivo porque está en atraso, 57.2996, ya. Que esté en atraso significa que la corriente está atrasando al voltaje en ese elemento, ya, en ángulo. Y bueno, ya tenemos el ángulo. Que en realidad no sirve, pero todavía no. Ya. Vamos a encontrar ¿cómo se llama? La magnitud de la impedancia. Porque una vez que tengamos su magnitud y su ángulo, podemos encontrar cualquier cosa respecto a su impedancia. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar eso. Me dan un segundo porque acaban de escribir algo. Ya reviso. Y ahora sí, vamos a continuar. Entonces, ya tenemos esto aquí. Ahora, nosotros podemos conocer la magnitud bueno, podemos conocer la potencia compleja de este elemento, ¿no? Podemos conocer la potencia compleja de este elemento. La potencia compleja, pero es más, podemos sacar la potencia compleja simplemente conociendo la potencia activa, que vale 81 vatios, y la potencia reactiva, que ya sabemos que es positiva porque está en atraso, y aquí va a ser igual a la potencia activa multiplicado por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, ¿no? Esta potencia de aquí, esta potencia activa, ya sabemos que vale 81. Este factor de potencia sabemos que vale 0.7. Y esto de aquí no sé cuánto sale, pero bueno, sale 81 más J, sería 81 tangente de coseno inverso de 0,7. Esto les da 82, ya. Que en realidad esto no me importa, solo lo estoy sacando por si acaso. 5 ya. Voltio amperio. Aquí no me importa en realidad. Lo único que me importa es la magnitud de la potencia de la carguita, ¿ya? De la potencia aparente, por así decirlo, la magnitud, ¿ya? La magnitud sabemos que va a ser igual a la potencia activa dividido para el factor de potencia, ¿ya? 81 dividido para 0,7. ¿Ya? Si no me quedan a mí, pues te lo pueden demostrar con su triángulo de potencia, ¿no? 81 partido 0.7, esto me da 115. Bueno, 115.71, 71, 42, 85, 7. Ya, tenemos que encontrar una expresión en la que intervenga esta magnitud de la potencia. ¿Y cuál es esa expresión? Bueno, la misma expresión de la potencia. Sabemos que la potencia en la carguita Z3 compleja es igual a la magnitud de la corriente
en esa carguita al cuadrado multiplicada por la impedancia Z3. ¿Ya? Que es un número complejo. Una cosa más, antes de continuar con este ejercicio, vamos a hacer una cosa. Esto es una fuente de corriente, ¿no? Que todo elemento en serie con una fuente de corriente, ¿cómo se encuentra respecto a dicha fuente? Redundante, ¿verdad? Entonces, básicamente, este Z1 está redundante y no nos interesa para el cálculo, ¿no? Ya, no vamos a analizar nada en Z1, entonces básicamente está redundante y nosotros podemos sacarlo del circuito. Ya. Y bueno, aquí me quedaría la impedancia Z2, que si no me equivoco tiene un valor de 80 a 25 grados. Ahí está, sí, ahí está, 80 a 25 grados. Y mi impedancia Z3 que está en paralelo, ¿no? Y aquí está mi Z3. Y esto tiene un valor de 10 a 0 grados, ¿no? 10 a 0 grados la corriente. Vamos a hacer una transformación de fuentes aquí. Y me quedaría una fuente de voltaje en serie con una impedancia del mismo valor de Z2, que sería 80 a 25 grados. Y en serie con la impedancia Z3, que no cambió, ¿verdad? Transformé solo este lado de aquí. Ya, no voy a utilizar la impedancia Z3 para la transformación porque no quiero que cambie. Y además porque no tengo su valor, ¿no? Y aquí ya no me quedaría 10, perdón, me quedaría la corriente de la fuente de corriente multiplicada por la impedancia que estaba en paralelo. Ya sería 80 por 10, que sería 800, a un ángulo que es la suma de los dos ángulos, porque es un producto de fasores. Sería 0 más 25, 25, ¿no? Sería 800 a un ángulo de 25 grados. ¿Ya? Si alguien no ha entendido esto de aquí, me avisa. Bueno, básicamente, de aquí yo puedo sacar la corriente, ¿no? La corriente que pasa a través de esa impedancia. La corriente, por una simple ley de voltaje de Kirchhoff, va a ser el voltaje de la fuente, sería 800 a 25 grados, dividido para la suma de las impedancias. Z3 más 80 a 25 grados. Tengo la corriente. La corriente a través de esa impedancia, ¿no? Entonces, con la corriente a través de esa impedancia, ya puedo sacarle la magnitud, ¿no? La magnitud de la corriente, la magnitud del fasor corriente, ¿a qué va a ser igual? Si esto es una división de fasores, simplemente va a ser igual a la división de las magnitudes. ¿Ya? La magnitud de este fasor, 800 a 25 grados, su magnitud, dividido para la magnitud de Z3 más 80 a 25 grados. Ahí. 80 a 25 grados en magnitud. ¿Ya? Sabemos que esta magnitud de arriba es simplemente 800, ¿verdad? Porque está en la forma magnitud-ángulo. 800 partido la magnitud de Z3 más 80 a 25 grados. Ahora, vamos a reemplazar esta es la magnitud de la corriente, ojo. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo digo que quiero solo la magnitud de la impedancia? Aplico magnitud de aquí, ¿verdad? Saco la magnitud de aquí. Esto es un número, ¿verdad? Esto de aquí, la magnitud de la corriente al cuadrado es un número, ¿verdad? Una constante, nada más. Entonces sería por la magnitud de lo de acá, ¿ya? No sé si me voy a entender ahí. Si yo saco magnitud de ambos lados, sería magnitud de la impedancia por la magnitud de todo esto. ¿Ya? Recordemos que un número complejo multiplicado por una constante, ¿verdad? Si a eso le saco la magnitud, puedo sacar la constante del signo, ¿no? Del signo de este símbolo de magnitud, ¿no? ¿Ya? Puedo sacar la constante. ¿Ya? Esto de aquí es un número real, ¿ya? Simplemente es un valor. ¿Ya? Por eso me quedaría por la magnitud de Z3. ¿Sí? No sé si me voy a entender con eso, pero bueno. Se me perdió el ejercicio. Ahí está. Entonces, básicamente, yo tengo esta expresión aquí. Y de esta expresión voy a evaluar la magnitud de Z3, que ya sé cuál es. Es esto de aquí. 115.7142
85,7. Les recomiendo utilizar todos los decimales posibles porque si no, no les va a salir la respuesta. ¿Ya? Esto va a ser igual a la magnitud de la corriente, que es todo esto de aquí, pero esta es la magnitud de la corriente, ojo. Acá me piden la magnitud al cuadrado. Entonces sería 800, a ver, ya, ahí está. 800 partido la magnitud de Z3 más 80 a 25 grados, ¿ya? Y todo esto al cuadrado, ¿no? Esta es la magnitud de la corriente. Recordemos, todo esto es la magnitud de la corriente. No hace falta esto aquí, ¿ya? Y esto multiplicado por la magnitud, perdón, esto multiplicado por la magnitud de Z3. ¿Ya? Reemplazando un poquito esta expresión. Vamos a verlo un poquito. Y aquí me quedaría, ya no me quedaría esto de aquí. Ni esto de acá. Aquí me quedaría ya 800 al cuadrado dividido para la magnitud de esta suma al cuadrado, ¿no? Ahora necesitamos la magnitud de esta suma. Ya, para hacer eso vamos a fijarnos en una cosita. Ya, a ver, vamos a sumar los 2 grados. Sabemos que la impedancia Z3 es igual a una magnitud que desconocemos a un ángulo de 45 puntos, no me acuerdo, ¿cuánto era? 45.572996, ¿no? 572996 grados, ¿ya? Sabemos que la impedancia Z2 tiene una magnitud de 80 a un ángulo de 25 grados, ¿ya? Si aquí me aparece la suma, ya, de esas dos impedancias, yo puedo aplicar esto de aquí, ¿verdad? Pongo la impedancia Z2. Vamos a ponerla aquí. Ya, aquí estaría mi impedancia Z2, aquí estarían los 25 grados. Ya, aquí estaría mi impedancia Z1, uy, con una ligera inclinación un poco mayor. Bueno, mi Z3, perdón, mi Z3, con una inclinación de 45 grados respecto a la horizontal, ¿no? Y bueno, básicamente, si yo este vector de aquí lo traspaso, ¿verdad? Y trazo una horizontal, ya, bueno, haciendo un ligero análisis, aquí me quedaría, aquí estarían los 45 grados, ¿verdad? Y si yo traspaso este vector, aquí estarían los 25 grados, ¿no? Bueno, no importa. Básicamente, aquí estarían los 25 grados, si no me equivoco. Aquí, respecto a esta horizontal. Y aquí estaría otro ángulo, que serían los 45 menos... ¿Cómo explicar esto de aquí? A ver. Básicamente, trazando una horizontal, siguiendo esto de aquí, aquí estarían 25 grados, ¿ya? Todo esto de aquí serían 45 grados, y todo esto de acá vendrían a ser 159 punto, no me acuerdo cuánto, serían 45, ya, sería la suma de esto de aquí, más 25, ¿ya? Más 180. Menos 180 menos 45.57.2996 menos 25, más 25, perdón, más 25. Esto es 159.42.427 grados. Ya, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque básicamente, ya, lo mismo que habíamos dicho, aquí, trazando una horizontal, con este fasor de aquí, o este vector de aquí, me va a dar 45 grados, ¿no? Si yo trazo la horizontal por acá, ¿cuánto me falta? Bueno, 45.57, 57.2996, ¿ya? Para llegar acá serían 100 y pico grados, ¿no? Y sabemos que con respecto a la horizontal aquí hay 25 grados. Entonces se le suma 25 y me da 159.427, ¿ya? Ese es todo el ángulo interno. No sé si ahí me da a entender. Es todo el ángulo interno. Y bueno, básicamente yo puedo decir que la magnitud de la suma, aplicando esta ley, ya, aquí estaría la suma, el vector de la suma, la magnitud de la suma entre Z3 y 80 a 25 grados al cuadrado no es nada más que la suma de las magnitudes al cuadrado, sería hoy
sería 80 al cuadrado más la magnitud de Z3 al cuadrado, menos 2 veces el producto de las magnitudes, 80 por la magnitud de Z3, por el coseno del ángulo interno entre los dos. El coseno es 159.427.004, que es lo que sale. ¿Ya? Bueno, básicamente necesito toda esta expresión de aquí. ¿Ya? Esto de aquí me daría 160 multiplicado por el coseno de esto. 160 coseno de eso. Me daría menos 149.79. ¿Ya? Pero con el menos aquí se hace más. Entonces esta magnitud no es nada más que 80 al cuadrado más la magnitud de Z3 al cuadrado más Z3, la magnitud de Z3 multiplicado por 149.7960 412. Y bueno, básicamente esta sería la magnitud de la suma al cuadrado, ¿no? Y eso es el valor que me aparece aquí. No sé si ahí me voy a entender. Es un poquito complicado de explicar. Simplemente era hacer relaciones con ángulos y ya estaba, ¿no? Y aquí sería 800 al cuadrado por la magnitud de la impedancia Z3. Y esto es igual a 115.7142.857. Si yo paso esto de aquí a multiplicar al otro lado, todo esto de todo denominador a multiplicar, me va a quedar creo que aquí lo tengo anotado porque este son números muy grandes. Sí, pero aquí está anotado. Ya, ahí está. Me va a quedar, a ver, solo tengo un z al cuadrado. Me va a quedar un z al cuadrado multiplicado por esto, ¿verdad? La magnitud de Z3 al cuadrado multiplicado por 81 sobre 0,7. Sería multiplicado por 115.7142.857. Ya, más el Z3, que sería Z3, ¿verdad? Más la magnitud de Z3 multiplicado por 149.7960.412 multiplicada por 115.71 71.4 menos el 800 al cuadrado, porque esto de aquí está multiplicado por la magnitud de Z3. Lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces aquí sería menos 800 al cuadrado. ¿Ya? Para que me quede igual a 0 al final, ¿no? ¿Ya? Y me quedaría más 80 al cuadrado por 115.714. Todo esto es igual a 0. Resolviendo esto un poquito, me va a quedar, bueno, 115.71 42.857, la magnitud de Z3 al cuadrado, menos la magnitud de Z3 multiplicado por 622.666.4581, ya, más 6.515.71.428 igual a 0. ¿Ya? Básicamente esto es una ecuación cuadrática, esto es A, esto es el valor de B, bueno, con el signo menos es el valor de B, ¿ya? Y esto vendría a ser C. Al resolver, me va a quedar dos respuestas. La primera respuesta es que la magnitud de ZC es 5.381.057 692, y la segunda respuesta es que la magnitud es 0,01 04 6456 79. Ya. Ambas en ohmios, ¿no? Que ambas respuestas podrían ser válidas porque ambas respuestas son positivas. Recordemos que una magnitud es siempre positiva. Pero ¿cuál es la que yo debo tomar? Bueno, debo tomar esta de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué sé que debo tomar esta de aquí y esta de aquí no?
ustedes reemplacen en ambos casos, ¿ya? La magnitud de esta impedancia y saquen la potencia, ya saquen la potencia que está consumiendo esta carga. Solo en el primer caso le va a salir que la potencia es 81 vatios, la potencia activa. En el segundo caso la potencia le va a salir de 0, algo, ¿ya? Entonces, solo esta de aquí me cumple la condición de que la potencia de esa carga sea 81 vatios. ¿Hasta ahí alguna duda? Solo con esta me cumple la condición que la potencia activa de Z3 sea 81 vatios. ¿Ya? Con esta de aquí no me sale eso, me sale una potencia activa de 0, algo vatios. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, en la parte donde quitas una carga porque es redundante. Sí. O sea, cuando se hacía eso, un dato, si se quita en serie con una fuente de corriente, la corriente no va a variar que en las otras cargas, pero sí su voltaje, ¿no? Estaría variando el voltaje. Sí, estaría variando el voltaje porque ya no tendría el mismo. Aquí ya no estaría la carga equivalente, la carga Z1. Y tendríamos que sacar la impedancia equivalente y sumar la Z1. Y ahí sacaríamos el voltaje. ¿Sí? Ahora todo el voltaje estaría recayendo en estas dos. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda más? ¿Alguna otra duda? ¿Algo no ha quedado claro? ¿Todo bien? Claro, la corriente a través de estos dos elementos no cambia. Lo que cambiaría, como la corriente a través de estos dos elementos no va a cambiar, tampoco va a variar su voltaje. Lo único que va a cambiar es el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque ahora la fuente va a tener el mismo voltaje que este elemento y que este elemento. Antes la fuente tenía el voltaje de este elemento más o menos el voltaje del Z1, por si acaso. ¿Ya? La corriente que está entrando por aquí sigue siendo la misma, ¿no? Y se sigue repartiendo de igual forma para los dos elementos. Por lo tanto, su voltaje sigue siendo el mismo. Si no se quitaba Z1, no había otra manera de resolver. ¿Alguna otra manera de resolver? Ya, yo me acuerdo que cuando me tomaron esta lección a mí, yo lo hice con un divisor de corriente. O sea, igual tomas el Z1, ¿verdad? Igual no le tienes que hacer caso. Dices que esta es la corriente que va a entrar aquí. Haces un divisor de corriente y en el divisor de corriente también te tiene que dar en función de esta magnitud. Pero ese método es un poquito más largo, ¿ya? ¿Todo claro? Sí. Aquí un divisor de corriente. El divisor de corriente, por ejemplo, el IZ3, ¿ya? Sería igual a la corriente de la fuente, que es 10 a 0 grados, multiplicado por el Z3 y dividido multiplicado por 1 sobre Z3 y dividido para 1 sobre Z3 más 1 sobre Z2. Y esa sería la expresión de la corriente del Z3 que vas a tener ahora. Si ves que es un poquito más complicado porque ambos son fasores, por así decirlo. Ambos son números complejos y va a ser un poquito complicado de trabajarlo en comparación con este método de aquí, que es un poco más sencillo. Que directamente omites eso, haces una transformación de fuentes y la corriente te queda ya en una expresión sencillita. Ya. Entonces, dicho eso de ahí, si no tienen ninguna otra duda, si tienen alguna duda me avisan. Si no, creo que hasta aquí quedaría la sesión de hoy. No se olviden de, si tienen algún ejercicio que quieran que resuelva, me avisan por el grupo o por mensaje por interno para anotarlo y ya pues tenerlo listo, ¿no? Y si ya dejaron sus nombres en el chat, con su paralelo, ya pueden retirarse. Ya sería todo por la ayudantía de hoy, ¿no? Muchas gracias.